Bien, hoy tenemos nuestra sesión final sobre Wittgenstein y lenguaje privado, este seminario, y vamos a considerar primero el argumento del escarabajo del parágrafo 293 de las investigaciones, y después el parágrafo 268 de las investigaciones, donde aparece la cuestión de establecer un nombre y donar dinero, ¿no? La comparación. Wittgenstein hace una comparación entre establecer un nombre y donar dinero, que tiene muchos aspectos. Ahora, la cuestión que va a estar en estos dos pasajes de por medio, por así decirlo, es la cuestión de aplicar la imagen agustiniana del lenguaje a las expresiones que, por lo menos en un sentido liviano, podríamos decir que designan estados mentales. Bien, en un sentido liviano es trivial decirlo. Si lo queremos volver una tesis más fuerte, una concepción robusta de lo mental, ahí ya surgen problemas, pero desde un punto de vista corriente, digamos, es correcto decir que, por ejemplo, la palabra dolor designa un estado mental. No hay ninguna objeción que hacer a eso, y Wittgenstein estaría de acuerdo. El problema no es esa taxonomización, digamos. El problema no es ese. El problema es cuando se quiere más de lo que se pagó, digamos, por esa concesión, ¿no? Wittgenstein hace esa concesión sin problema. El problema es cuando el cartesiano pretende, bueno, estafarlo con una concepción robusta de lo mental que no va de suyo. ¿Bien? Entonces, Wittgenstein en un punto dice, bueno, en el parágrafo 124 de las investigaciones, por ejemplo, la filosofía deja todo como está, ¿no? Entonces no se trata de corregir ninguna creencia u opinión, sino más bien se trata de corregir algo que está por detrás, que son las, en plural, Bilder, ¿no? Las imágenes, las figuras. Y sobre todo cuando una de estas Bild no es consciente, como es el caso de la imagen agustiniana del lenguaje, ¿no? Que opera algo así como framework del pensamiento, ¿no? Hay dos especialistas que son Baker y Hacker, que usan la metáfora de centro de gravedad. Si la imagen agustiniana, no sé muy bien qué quiere decir centro de gravedad, pero yo me imagino como algo alrededor de lo que gravitan las cosas, y yo supongo que es eso, y no mucho más un centro de gravedad. Que es el centro de gravedad de la imagen agustiniana del lenguaje, del pensamiento occidental sobre el lenguaje, básicamente, a lo largo de su historia hasta las investigaciones. Eso es lo que dicen. Entonces vamos a ver que en 293 y en 268 lo que va a ser interpelado es la idea del lenguaje privado, pero en cuanto esta implica aplicar la imagen agustiniana del lenguaje a las expresiones de sensación, dice Wittgenstein. A la expresión de una sensación, como puede ser la palabra dolor, digamos. Entonces, por eso me parece buena idea, antes de abordar el 293, vamos a ir primero por el 293 y después al 268, y con eso vamos a redondear nuestro tratamiento. Antes de eso, considerar una observación que Wittgenstein hace en el parágrafo 15 de las investigaciones sobre el concepto de designar, y por lo tanto sobre el concepto de nombre, y por lo tanto algo que tiene implicancia sobre la imagen agustiniana del lenguaje, ¿no? Dice Wittgenstein en el parágrafo 15: más directamente se aplica quizá la palabra designar
cuando el signo está sobre el objeto designado, ¿no? Nos imaginamos una etiqueta, esa etiqueta está sobre, digamos, una manzana, y bueno, y ahí dice Wittgenstein, más directamente se aplica la idea de que la etiqueta designa a la manzana en la medida que el signo está sobre el objeto designado. ¿Bien? Entonces, aquí Wittgenstein nos está dando un caso de usar algo como una designación, ¿no? Por ejemplo, el signo manzana, usarlo como designación de las manzanas, en tanto, por ejemplo, si está sobre el cajón de las manzanas. ¿Bien? Entonces, Wittgenstein nos diría, en este caso se aplica más directamente el concepto de designar. Es claro que, en este caso es muy claro que ese signo designa estas cosas. Entonces, en este caso, Wittgenstein nos está dando un modelo del concepto de designar, que no se supone que capture o caracterice a todos los casos de designar, pero sí que capture y caracterice a casos claros, de aplicación directa, podríamos decir, usando las propias palabras de Wittgenstein, del concepto de designar. ¿Bien? Entonces aquí vemos un método wittgensteiniano. Ya se sugiere que el concepto de designar es un concepto de parecidos de familia, como después va a decir. Por ejemplo, pensando en un parágrafo, bueno, la cuestión es que el concepto de designar y el de nombre es un concepto de parecidos de familia. Esto queda, por ejemplo, claro en el parágrafo 10, sin ir más lejos. Pero bueno, es un concepto de parecido de familia. Entonces, como sabemos, estos conceptos se explican dando modelos representativos de partes de la familia, ¿no? Supongamos que cierta parte de la familia se caracteriza por tener nariz aguileña. Bueno, damos una foto de una persona de nariz aguileña y, bueno, se aprende por lo menos a aplicar en cierta parte de la extensión del concepto. Bueno, entonces nos da un modelo. Dice, supongo que las herramientas que A emplea en la construcción llevan determinados signos, ¿no? Estamos con el juego del lenguaje del albañil y el juego del lenguaje ¿cómo es que se llama? Del ayudante, ¿no? Estamos en el parágrafo 15. El tema de Wittgenstein sigue siendo el tratamiento de la imagen agustiniana del lenguaje a partir de su juego de lenguaje de los albañiles, ¿no? Entonces dice, supón que las herramientas que A emplea en la construcción llevan determinados signos. Entonces supongamos que, yo qué sé, martillo tiene un signo que dice martillo, ¿no? Dice, cuando A le muestra al ayudante un tal signo, el ayudante trae la herramienta provista del signo. Y sí dice, y Wittgenstein dice, así y de maneras más o menos semejantes, designa un nombre a una cosa y se da un nombre a una cosa. Bien, entonces dice, resultará frecuentemente provechoso decirnos mientras filosofamos. Nombrar algo es similar a fijar un rótulo en una cosa. Bien.
Entonces, esto sirve para iluminar casos claros de designar, ¿no? Que son aquellos en los que el signo está sobre aquello que designa. Sea una herramienta, sean las manzanas, ¿no? Por ejemplo, el cartel dice manzanas 25 pesos, y ya sabemos que el kilo de manzanas cuesta 25 pesos. ¿Qué es eso que está ahí? ¿No? Las manzanas, valga la redundancia, cuesta 25 pesos el kilo, etc. Y bueno, pero el punto de esto también, y por eso lo traigo a colación, es que por un lado este es el modelo wittgensteiniano para designar. O sea, si Wittgenstein tuviera que decir, bueno, ¿qué es designar? Si lo presionan, va a decir algo como esto. Y es lo que dice. Nombrar algo es similar a fijar un rótulo en una cosa. Es algo como esto, va a decir Wittgenstein. Pero hay un aspecto aquí, y es que establecer una designación, y esto ya queda claro, en este propio parágrafo 15, aunque no esté dicho, es un acto social. Y es un protocolo. Un acto social que envuelve un protocolo, para el cual se necesitan otros acuerdos previos, ¿no? O sea, para nombrar algo, para bautizar, digamos, algo como tal o cual, digamos, tiene que haber una serie de prácticas en común para que eso pueda echar a andar, básicamente. Entonces, nombrar a algo, bautizar a algo como tal y cual cosa, y más si estamos hablando de nombres propios, ¿no? Implica toda una infraestructura conceptual compartida, que hace del bautismo, que hace del establecer un nombre, un acto social con un protocolo, digamos, que puede ser más o menos flexible y variado. Pero ese es el punto de Wittgenstein. Siendo flexible y variado, establecer un nombre es un acto social con un protocolo, con un modo de ser hecho. Lo cual es totalmente cierto. Bien, solo el filósofo se olvida de eso, digámoslo así. Entonces vemos que nombrar, y esto también tiene relación con el parágrafo 6, ¿no? Donde habla de enseñanza ostensiva de palabras en vez de explicación ostensiva de palabras. Wittgenstein dice, bueno, cuando los niños aprendan el juego de lenguaje de los albañiles, van a recibir enseñanza ostensiva de las palabras, no explicación ostensiva, dice Wittgenstein. ¿Por qué? Porque los niños no pueden preguntar cómo se llaman las cosas. Entonces no pueden recibir una explicación. ¿Y a qué va esto? A que recibir una explicación es algo que se da en un contexto de prácticas compartidas. Que cuando no están dadas, uno no pide una explicación y uno no recibe una explicación. Uno puede recibir enseñanza ostensiva de palabras, en lo que es la Brichtung inicial del lenguaje. Bueno, y algo parecido ocurre con el hecho de que algo funcione como nombre en una comunidad, y más cuando hablamos de nombres propios y de nombres personales. Tiene que haber un trasfondo de construcción social, de prácticas, etcétera, etcétera. Bien, y quiero llamar la atención sobre eso porque eso es lo que va a estar en juego en lo que después va a plantear Wittgenstein más adelante. Bueno, ahora entremos en el argumento de Escarabajo. Bien, tiene una introducción, pero que no es vana, ¿no? Dice así, parágrafo 293. Si digo de mí mismo que yo sé solo por mi propio caso lo que significa la palabra dolor, ¿no? Si digo de mí mismo que yo sé solo por mi propio caso lo que significa la palabra dolor, ¿qué es lo que quiere el cartesiano? O sea, yo sé qué significa dolor solo por mi propio caso. ¿Bien? Dice, ¿no tengo que decir eso también de los demás? Claro que sí.
Y es lo que hace el cartesiano, porque de alguna manera pretende expresar algo esencial, ¿no? Una especie de privilegio epistémico, que en eso se apoya mucho en la concepción de lo privado del cartesiano que discute Wittgenstein, ¿no? La cuestión de que de alguna manera ese privilegio epistémico con respecto a los propios estados mentales es algo esencial de la mente humana en general y no solo de mí, Luciano Silva, digamos, ¿no? Entonces, si digo de mí mismo que yo sé solo por mi propio caso lo que significa la palabra dolor, y acá el verbo para significar es bedeutet, o sea, designa, la mejor traducción es designa, ¿no tengo que decir eso también de los demás? La pregunta es retórica. La respuesta es sí. Y es lo que hace el cartesiano, de hecho. Y Wittgenstein ahí pregunta, ¿y cómo puedo generalizar ese único caso tan irresponsablemente? Y es muy buena la pregunta, ¿no? O sea, tomo mi caso como caso único y lo generalizo a todos. Bueno, esto es extraño, ¿no? Wittgenstein dice, tan irresponsablemente. Lo que pasa es que el cartesiano pretende que en su idea de que yo sé solo por mi propio caso lo que significa la palabra dolor, él está expresando algo que es representativo de todo ser que sea un yo. Esencial de que sea un yo, porque él tiende a pensar que Wittgenstein tiende a pensar que el cartesiano piensa la privacidad de lo mental en términos de privilegio epistémico. En el sentido de que yo accedo a mis estados mentales de una manera privilegiada y como nadie más puede. Y los demás con respecto a sí mismos y en relación a mí y a los demás. ¿Bien? Y la primera pregunta es ¿cómo puedo generalizar este único caso tan irresponsablemente? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y mete la cuestión de la responsabilidad epistemológica y el hecho de que se generalice a partir de un único caso. ¿Se puede generalizar a partir de un único caso? Esa es la pregunta que queda resonando, ¿no? Porque no es solo que sea irresponsable la generalización, la pregunta es si es posible. ¿Es una generalización realmente lo que tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Bueno, si no es una generalización, entonces peor para el cartesiano, ¿qué es un decreto? ¿Y qué significa un decreto en filosofía? Bueno, no sé. Pero todo esto es lo que Wittgenstein quiere sacar a la luz mediante preguntas, ¿no? Con su estrategia que explicita en el parágrafo 464, de hacer evidente un sinsentido no evidente, ¿no? O sea, dice en el 464, lo que quiero enseñar es cómo pasar de un sinsentido no evidente a uno evidente. Y eso lo hace muchas veces a través de preguntas, que es lo que se llama el método de la interrogación, que se aplica en muchos lugares de las investigaciones, ¿no? Se plantea una idea que es un sinsentido no evidente, entonces se la empieza a interrogar y esas preguntas van mostrando que es un sinsentido. No hay ni que decirlo. Es como que queda a la vista. ¿Bien? Entonces, frente a esta pregunta, el cartesiano dice, bueno, uno cualquiera me dice que él sabe lo que es dolor solo por su propio caso. O sea, el cartesiano diría, bueno, esto que yo digo, que yo sé solo por mi propio caso lo que significa la palabra dolor, dice el cartesiano, cualquiera lo diría. Cualquiera me dice que él sabe lo que es dolor por su propio caso, solo por su propio caso. Y entonces, aquí dolor se está tomando, como ya se tomó antes en el parágrafo 244, como modelo de estado mental. ¿Por qué? Porque es claro que es algo interno, porque cuando me duele, yo qué sé, por ejemplo, tocar un cable de electricidad, ¿no? Supongamos. Es obvio que el dolor no está en el cable, está en mi mente, diría el cartesiano, está en mí. No está en el cable, no está en lo que toco, sino en yo como el que toca. Es algo que está en mí, es interno, va a decir el cartesiano. Después, es privado en el sentido de que tú no puedes tener mi dolor. Es propio, es propiedad, ¿no? Propiedad privada. Después, es inmediato, ¿no? O sea, cuando me duele algo,
no hay forma de que yo no lo sepa y no hay forma de que quepa duda al respecto. Hay acceso inmediato. Entonces es un buen representante de lo que son los estados mentales, ¿no? Y ahora Wittgenstein va a armar el argumento de escarabajo. Dice, supongamos que cada uno tuviera una caja, y aquí la caja viene a ser una especie de representación de la mente, ¿no? Y dentro hubiera algo que llamamos escarabajo, ¿está? Entonces, Wittgenstein va a construir este argumento, donde la caja es una figura de la mente, ¿no? La mente como recipiente, ¿de qué? De los estados mentales. Por eso la idea de la caja es adecuada. La caja tiene una adentro y marca una afuera, ¿no? Y va a construir el concepto de escarabajo exactamente como el concepto de dolor según el cartesiano. Dice, nadie puede mirar en la caja de otro. O sea, yo puedo mirar mi escarabajo, pero tú no puedes mirar mi escarabajo. Entonces, de la misma manera que yo siento mi dolor, pero tú no puedes sentirlo, se cumple. ¿Bien? Después, el escarabajo de cada uno es de cada uno. Entonces y tú no puedes tener mi escarabajo. Entonces se cumple otro rasgo de dolor como estado mental y como representativo de los estados mentales. Después, cada uno dice que él sabe lo que es un escarabajo solo por ver su escarabajo. Entonces vemos que este concepto de escarabajo está hecho como a la medida del concepto de dolor, para pegarle al cartesiano donde más le duele, ¿no? Esa es la estrategia. Dice Wittgenstein, aquí podría muy bien ser que cada uno tuviese una cosa distinta en su caja. Y esto es lo que quiere decir, a ver, es trivial que cada uno tiene una cosa distinta en su caja. Lo que Wittgenstein quiere decir es una cosa de distinto tipo. O sea, tú podrías tener un ratón y yo podría tener una manzana. Sí. O sea, pero... O sea, a lo que va Wittgenstein es que no necesariamente si tú tienes una manzana yo tengo que tener una manzana. No, tú puedes tener una manzana y yo puedo tener una pera, digamos. A eso va Wittgenstein, con esto de que puede haber una cosa distinta en las cajas de cada uno, ¿no? Y dice, sí, se podría imaginar que una cosa así cambiase continuamente. Y esto es bien extraño, porque en algún sentido todo lo que está en el tiempo cambia continuamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Wittgenstein con esto? ¿No? Bueno, lo dejo por ahí, pero hay para pensar ahí. Y dice... Y ahora Wittgenstein va al ataque, dice, pero ¿y si ahora? Fíjense, ¿y si ahora? O sea, antes supuestamente no, pero ¿y si ahora la palabra escarabajo de estas personas tuviese un uso entre estas personas, es lo que se supone? Dice, si esa palabra tuviese un uso, ¿no? Entre estas personas, dice, entonces esta palabra no podría tener el uso de designación de una cosa. ¿Por qué no dice Wittgenstein? Dice Wittgenstein, la cosa que hay en la caja no pertenece al juego del lenguaje. O sea, si escarabajo recibe un uso entre estas personas, no funciona, o ese uso no es el de una designación de una cosa. Y lo que hay en la caja no pertenece al juego del lenguaje en el que se da ese uso. Y dice, ni siquiera pertenece como un algo al juego del lenguaje, porque la caja podría estar vacía. Y dice, se puede cortar por lo sano, por la cosa que hay en la caja, se neutraliza, sea lo que fuere. O sea, si hay un uso de una palabra entre varias personas, no puede ser el de designación de algo privado. Esa es la tesis fuerte de Wittgenstein. Porque no, porque claro, si es el uso de designación de algo privado, ¿cómo es que puede tener un uso entre varias personas? Y si uno lo ve desde este punto de vista, ya la tesis de Wittgenstein deja de ser fuerte y hasta es convincente. O sea, Wittgenstein dice, si un término designa algo privado, no puede tener un uso intersubjetivo. Y ahí uno diría, bueno, eso es una tesis fuerte. Pero si uno lo ve desde el otro lado, digamos, si algo tiene un uso intersubjetivo, entonces no puede designar algo privado.
Ahí Wittgenstein parece plantear algo muy plausible, ¿no? Y esto va a volver sobre esta idea después en el parágrafo 304 al que vamos a ir. Pero la moraleja es, si se construye la gramática de la expresión de la sensación según el modelo de objeto y designación, o sea, según la imagen agustiniana del lenguaje, entonces el objeto cae fuera de consideración por irrelevante. O sea, ¿cuál es el punto? Si construimos, dice Wittgenstein, la gramática de la expresión de la sensación, ¿bien? ¿Qué es la gramática de la expresión de la sensación? Es la normatividad, cómo se usa. Si la construimos, si la representamos según el modelo objeto y designación, entonces, en tanto la expresión de la sensación tiene un uso, entonces ya el modelo, que es la imagen agustiniana, por así decirlo, tiene una aplicación pero fallida. Porque el objeto es irrelevante. El objeto privado es irrelevante. En la medida de que tenga un uso. Y por lo tanto una gramática, la expresión de la sensación. Entonces, en el caso de la aplicación, en el contexto de lo mental, de la imagen agustiniana del lenguaje, la imagen agustiniana del lenguaje falla. ¿Por qué? Porque se presupone que la expresión de la sensación designa algo, según la imagen agustiniana del lenguaje, pero si la expresión en cuestión tiene un uso, entonces no puede designar algo. Porque si designa algo, designaría algo privado, pero eso está en contradicción con que tenga un uso. Un uso que se presupone intersubjetivo, ¿no? Y ahora voy al parágrafo 304 para más o menos redondear esto. Dice Wittgenstein, pero admitirás a pesar de todo que hay una diferencia entre conducta de dolor con dolor y conducta de dolor sin dolor. ¿No? Que hay una diferencia entre conducta de dolor sin dolor y conducta de dolor con dolor. Admitirlo, ¿qué mayor diferencia podría haber? Y responde el cartesiano, y sin embargo llegas una y otra vez al resultado de que la sensación es una nada. Y Wittgenstein responde, no, en absoluto. No es un algo, pero tampoco es una nada. Y acá está bueno, ¿no? O sea, la sensación no es un algo, pero tampoco es una nada en el pensamiento wittgensteiniano. Y dice, el punto es que una nada presta el mismo servicio que un algo sobre el que nada puede decirse. ¿Bien? Entonces, vemos que la tesis de Wittgenstein no es que no hay lo privado, y ni siquiera que hay cierto privilegio epistémico con respecto a eso, porque antes vimos que Wittgenstein dice en el 246 que es correcto decir que otros duden que yo tenga dolor, pero no tiene sentido que yo diga que yo dudo que yo tengo dolor. Entonces le concede mucho al cartesiano. Lo único que obviamente no le concede es aplicar la imagen agustiniana al vocabulario psicológico. O sea, pensar palabras como dolor como nombres. No funcionan así. Pero esto no significa que la sensación sea nada. Significa que en el juego de lenguaje no tiene un papel, porque justamente en tanto es privado y un juego de lenguaje es intersubjetivo, digamos, como dice, cae fuera de consideración lo privado. No siendo nada, no es un algo para el juego de lenguaje, cae fuera. Se neutraliza, como dice en 293, ¿no? Y ahora vamos al pasaje de la donación. Pero acá vemos que el target es la imagen agustiniana, ¿no? Le pega a la imagen agustiniana y a la intersección de cartesianismo e imagen agustiniana, bajo la idea de que de alguna manera toda esta concepción cartesiana de lo mental resulta de la imagen agustiniana, lo cual no está mal pensado. En el seminario sobre el problema del mundo externo vamos a ver que la concepción de lo mental de Descartes no se factura directamente a partir de lo que podríamos llamar algo parecido a la imagen agustiniana del lenguaje, sino a partir de la duda teórica, básicamente. Y de lo que puede ser puesto en duda y lo que no.
Y eso va a demarcar lo mental de lo no mental, digamos. Para Descartes, ¿no? El cogito. Y todo lo que pertenece al cogito no pertenece a la duda, no está dentro de lo dudable. Y eso es lo mental. Después va a descubrir que hay otras cosas no mentales que tampoco pueden ser puestas en duda, como la existencia de Dios, pero bueno, no va de suyo, que no puede ser puesta en duda la existencia de Dios. Entonces, la primera demarcación de lo mental de Descartes es a través de la duda teórica. Es a donde termina la duda, lo dudable, y uno encuentra el cogito. Bien. Bueno, ahora parágrafo 268. Pero ya vimos, ¿no? Si una palabra tiene un uso, este uso es intersubjetivo en un juego de lenguaje, y este uso no puede ser el de designar algo privado. Lo cual se sostiene, porque si el uso es intersubjetivo, ¿cómo la palabra va a funcionar como designando algo privado? Y ahí es donde Wittgenstein se hace fuerte. ¿Me explico? ¿Diego? ¿Me explico? Sí, estaba muteado. Bien. Y ahora vamos al 268. Y ya quedó antes claro que si hay socialidad en lo lingüístico, lo privado queda al margen. No hay nada, pero no es algo en o para lo lingüístico. Pero Wittgenstein tampoco va a querer caer en que es inexpresable lo mental. No, el lenguaje ordinario lo expresa perfectamente bien. Ahí va a ir Wittgenstein. A que no hay nada que corregirle al lenguaje ordinario para la expresión de lo mental. Y por eso la filosofía deja todo como está. Y por eso ataca al cartesianismo. Para volverlo a, como dice en el parágrafo 116, ¿no? O sea, la estrategia de la gramática, dice Wittgenstein resumiendo, es: nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano. Y esto es parte del dejar todo como está de la gramática, ¿no? En el 116 Wittgenstein dice: nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano. Y claro, y eso es parte del dejar todo como está, porque es parte de la terapia aplicada al pensamiento filosófico, en tanto el pensamiento filosófico es una disrupción del uso del lenguaje hacia afuera del lenguaje, hacia la nada del lenguaje, digamos. Y ahí está toda la problematicidad del problema filosófico, que en definitiva es nada, pero no deja de ser un problema, en el sentido de que es un headache, digamos. Y además irresoluble, porque es un sinsentido, entonces, bueno, por más que te rompas la cabeza, en fin. Pero en el 268 va a quedar más claro esta cuestión de la socialidad, ¿no? Y Wittgenstein va a comparar lo que es donar dinero con establecer un nombre. Bien, dice: obviamente mi mano derecha, 268, no, mi mano derecha no puede donar mi dinero a mi mano izquierda, ¿verdad? Eso es obvio. Pues no me puedo donar dinero a mí mismo, ¿no? Pero ¿por qué no puede? Dice, mi mano derecha puede ponerlo en mi mano izquierda. Bien, pongo 100 pesos. Mi mano derecha puede escribir un documento de donación y mi mano izquierda un recibo. Bien, o sea, se puede cumplir un protocolo que es el de la donación de dinero. Pero dice, pero las ulteriores consecuencias prácticas no serían las de una donación. Cuando la mano izquierda ha tomado el dinero de la derecha, etc., uno se preguntará, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ¿cuál es el punto? La donación de dinero es una institución social. Tiene un protocolo. Una regla básica de ese protocolo que solo puedo donar a otro. No me puedo donar a mí mismo dinero. No se llama así. Cae bajo otra categoría, digamos, en la taxonomía. Si hablamos de donación de dinero, tiene que haber una transferencia de una persona a otra. Eso es parte constitutiva del concepto de donar dinero. Pero además es algo que se sujeta a un protocolo.
Uno tiene que ponerlo en la mano del otro, el otro tiene que hacer un documento, y el otro documento, y hay un intercambio de documentos, y ese protocolo, más la transferencia, habilita toda una serie de consecuencias prácticas. Por ejemplo, si tú me donas dinero, yo puedo gastarlo. De repente, si tú lo donaste para tal y cual cosa, puedo gastarlo dentro de tal y cual cosa. Pero hay consecuencias prácticas. O sea, por ejemplo, no lo puedo jugar en la ruleta, en el casino, ¿entendés? Porque lo donaste para, no sé, supongamos que yo estoy armando una biblioteca popular, tú lo donaste para eso. Entonces, eso tiene determinadas consecuencias prácticas. Yo lo puedo gastar, pero como tú lo donaste para eso, no lo puedo gastar en lo que a mí se me antoje. Por ejemplo, hay una serie de consecuencias prácticas, ¿entiendes? Bien. Que no se dan en el caso de la mano derecha y la mano izquierda cumpliendo todo el protocolo. Y aquí vemos cómo de alguna manera la idea de que donar dinero es siempre donar a otro es algo que está implícito en esta idea de las consecuencias prácticas que vienen de la mano del hecho de donar dinero. ¿Bien? Y ahí uno se preguntaría, por ejemplo, si uno como persona privada puede hacerse una donación como ONG. Y formalmente sí. Y de hecho es una estrategia de estafa. ¿No? Uno abre una ONG y uno se dona a sí mismo dinero a la ONG, y eso es una forma de no pagar por el dinero que uno tiene. Hay países en los que por tener tanta cantidad de dinero uno tiene que pagar, ¿no? En cambio, si uno la tiene en la ONG, a la plata, uno no tiene que pagar el impuesto que corresponde. ¿Me explico? Sí. O sea, existe la donación de dinero trucha, digamos, pero bueno, debería no existir, pero existe. Bueno, la cuestión es que en el caso normal, digamos, donar dinero es donar dinero a otro. Pero ya sabemos que existe esta chanchada de donarse dinero a uno mismo, ¿no? Y bueno, y Wittgenstein va a comparar establecer un nombre con donar dinero. Porque fíjate que en el 120, Wittgenstein ya compara, en el párrafo 120, y esto está bajo la comparación más grande de la palabra como herramienta, ¿no? Pero en el párrafo 120 compara la palabra con una moneda y el significado no con la vaca que compramos con la moneda, sino con lo que podemos hacer con la moneda. Entonces ya hay como una preparación para esta analogía que va a servir entre establecer un nombre y donar dinero. Porque establecer un nombre de alguna manera es dar a otro y a mí mismo la posibilidad de una forma de comunicación. Supongamos que por alguna razón este objeto que tengo en mi mano pasara a ser importante en la economía del seminario, ¿no? Entonces yo le pongo el nombre X y Z. Establecer ese nombre supone decir algo así como, bueno, Diego, ahora a partir de ahora este objeto le vamos a decir X y Z, y le escribimos X y Z. ¿Bien? Entonces hay un parecido de familia. Porque supongamos que estamos hablando de donar dinero a una institución de la que uno es miembro. Y ahí el paralelismo es total. Pues si yo establezco el nombre X y Z para este objeto, y estamos hablando de que uno dona dinero a una institución a la que es miembro, entonces el paralelismo es perfecto, porque establecer un nombre como donar dinero a una institución de la que uno es miembro es introducir algo en una Lebensform, en una forma de vida común, como herramienta común. ¿Bien? Y eso supone un protocolo, como que yo te diga, Diego, bueno, a esto ahora le vamos a llamar X y Z. Y todo eso tiene todo un background, como decíamos al principio en el comentario preambular del parágrafo 15. ¿Bien? O sea, no es así nomás que es que hay nombres. Hay toda una ceremonia que no es vana. Y ahí está la comparabilidad de una cosa y la otra. Dice, bueno, ¿y luego qué? Y lo mismo podría preguntarse si alguien se hubiese dado una explicación privada a una palabra. Quiero decir, si hubiese dicho para sí una palabra y a la vez hubiese dirigido su atención a una sensación.
Y ahora recordemos el parágrafo 258, ¿no? Donde aparece la idea de definición privada o explicación privada de una palabra, ¿no? ¿Qué era la explicación privada? La definición privada era, bueno, dirigir la atención a una sensación y decir una palabra. Eso, según Wittgenstein, era una definición privada, pero tomando el concepto de los pelos, ¿no? Y justamente para poner en ridículo al cartesiano y su idea del lenguaje como esencialmente privado, como vimos en el caso de Locke. ¿Bien? Y Wittgenstein dice, bueno, no dice que la explicación privada es imposible. Antes sí había dicho eso, en el 295, ¿no? ¿Por qué? Porque la explicación privada supuestamente pone un criterio de corrección, pero en realidad no pone ninguno, entonces no hay explicación privada o definición privada. Entonces aquí el argumento no es que la definición privada es imposible. El argumento es que no cuenta como establecer un nombre. ¿Por qué? Porque no es un acto social de introducir en una Lebensform un útil, que sería el nombre, para el uso común. Porque eso supone un protocolo y habilita determinadas consecuencias prácticas. Y aquí vemos cómo el caso de la donación se usa como paralelo del establecer un nombre, para sacar esta moraleja, ¿no? O sea, la explicación privada aquí el punto no es que sea imposible, como se sostuvo antes. Es imposible porque no establece un criterio de corrección. Aquí el argumento es otro. Aquí es que no cuenta como establecer un nombre. Porque establecer un nombre es, como plantea en el parágrafo 15, es un acto social. Como la donación de dinero, que supone un protocolo. Y que si se da solo ese protocolo, como es el caso en la supuesta definición privada, y no se dan las ulteriores consecuencias prácticas de que eso sirva para algo en la comunidad, entonces eso no es definir una palabra, la explicación privada. Y ahí está el punto de Wittgenstein en este parágrafo. Entonces toda la idea de lenguaje privado se desmorona en el 268, porque Wittgenstein está presionando la idea de que el lenguaje básicamente es una institución social. Entonces, no podemos hablar de lenguaje privado. ¿Entiendes? Aquí en el 268 lleva al defensor del lenguaje privado contra el borde del barranco y lo tira para abajo. Lo que está planteando Wittgenstein es que establecer un nombre y por lo tanto las bases de un lenguaje, podríamos decir, aunque para Wittgenstein establecer un lenguaje es algo mucho más complejo que poner nombres, establecer un nombre es una institución social como la donación de dinero. Hay un protocolo y ese protocolo tiene que dar lugar a determinadas consecuencias prácticas. La explicación privada puede cumplir con el protocolo de establecer un nombre, supuestamente, y hasta ahí concede Wittgenstein, pero no tiene las ulteriores consecuencias prácticas de establecer un nombre. Entonces no cuenta como establecer un nombre. De la misma manera que con que mi mano derecha y mi mano izquierda cumplan el protocolo de la donación de dinero, como no se dan las ulteriores consecuencias prácticas, ese acto, por más que se cumpla el protocolo, no cuenta como donación de dinero. Y entonces el punto de Wittgenstein aquí es que una palabra es básicamente un instrumento social. Y esto implica que hay una ceremonia social que da lugar a determinadas posibilidades en el espacio lógico de la comunidad en la que ocurre esta ceremonia. Si no ocurre esto último, entonces falló el acto. Y bueno, y como que por aquí podríamos redondear bastante bien lo que es el tratamiento wittgensteiniano del lenguaje privado, ¿no? Digo, obviamente esto tiene 1000 detalles, pero ya quedó claro qué discute Wittgenstein y qué no discute Wittgenstein, ¿no?